lanzarme a la fama. Hola, Christopher, ¿verdad? ¿Cómo estás? Israel, ¿cómo estás? Sí, así Bien, es. ¿y tú? Muy bien, muchas Deja- gracias. Qué bueno, me da gusto. Oye, ¿te paso el anfitrión? Como tú me digas, yo de todas maneras voy a Este, estar acá todo el tiempo. pues sí, Vale, te lo paso. Nada échale. más déjame, admito a la maestra que ya está conectando Claro, con gusto. y te lo paso. Y a cualquiera de los dos, ¿verdad? Es que me aparecieron dos conexiones. No, seguramente Ya, tiene uno que dice, espérame, admisiones UC, ¿no? Solo tenemos 4. Listo, Christopher, ya te lo paso. Gracias. Hola, maestra, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Cansada, porque ayer nos ¿Sí? tocó una noche pesada con el bebé, Oh, pero todo bien. ¿Ustedes qué tal? bien, gracias. Todo bien, todo en orden. Qué bueno. Sí. Es, parece que grabemos de una vez la cápsula, Israel. sí, le explico a la maestra Dora cómo es el show. Bueno, aquí en la Universidad de la Comunicación, maestra Dora nos está apoyando Christopher, aquí en la parte. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestras sesiones de speakers digitales. Yo soy Israel Aldana, el coordinador del Diplomado de Marketing Digital, y en esta ocasión estoy muy contento de presentar a la maestra Dora Calderón. La maestra Dora Calderón es docente del diplomado y ella tiene en realidad una formación muy particular, ya que el pensamiento transversal por medio de todo lo que ella ha estudiado siempre ha estado presente. Ella estudió diseño en la Escuela de Diseño de Bellas Artes y ha tenido diferentes especialidades como el diseño textil, se especializa también en la parte de las docencias, es maestra de diseño industrial y hoy tenemos el gusto de tenerla dentro de estos speakers con una charla que tiene que ver con el diseño de información para medios digitales. Maestra Dora. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Dora Calderón y el día de hoy vamos a tener una charla sobre algunos principios y herramientas básicas para el diseño de información específicamente enfocado a medios digitales. Bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias. Pues nuevamente buenas tardes a todos y todas. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión, dentro de nuestros ciclos de speakers digitales, a la maestra Dora Calderón, ¿no? Quien viene con una plática que tiene que ver con los principios del diseño de información y los medios digitales. La maestra Dora Calderón es maestra en diseño industrial, es licenciada en diseño y ha tenido diferentes interactividades dentro de la misma disciplina del diseño, como el estudio de las tendencias, también de la parte textil. Vaya, tiene una formación muy transversal, muy ad hoc a las necesidades de comunicación del diseño en estos días. Darte, pues, maestra Dora, siempre la bienvenida y un gusto el poder tenerte aquí con nosotros y nosotras dentro del Diplomado de Marketing Digital. Muchísimas gracias, maestra Aldana. Pues sí, para mí también será un gusto compartir esta información y pues lograr empezar a encender un poco los motores y entusiasmarnos con estos temas. Tú me dices, ¿arrancamos ya? Sí, ya, adelante, por favor. Perfecto. Empecemos, pues. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí, está compartiendo adecuadamente, ¿verdad? Porque luego Sí, Keynote ya se ve. tiene. Ok, perfecto. Vamos, perfecto. Perfecto.
Listo, voy a poner ya mi control por acá. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta charla. Yo les voy a platicar sobre un tema que a mí me entusiasma mucho, que es el diseño de información. Como decía el maestro Israel, yo de formación soy diseñadora, tengo especialidad en diseño textil y una maestría en diseño industrial. Entonces, he tenido diferentes rangos de proyectos, trabajos, de investigación, pero creo que una de los hilos conductores que siempre han estado presentes tanto en mi carrera como en mis trabajos es el tema de diseño de la información. Para mí, este punto de encuentro entre lo que estamos haciendo respecto a un producto o una estrategia o una campaña, ya sea físico o digital, y ese punto donde va a haber una interacción con el usuario o con el otro, me parece fascinante y es un tema que a veces se descuida porque se queda como de, bueno, ya salió así la plataforma, ya salió así la app, ya salió así la comunicación, pero en realidad se nutre de nociones muy básicas que sabiéndolas hilar con lo que queremos lograr, puede tener resultados bastante eficientes. Entonces voy a empezar platicando un poquito sobre justo este punto de encuentro, aquí con la metáfora visual justamente de un iceberg, entre lo que es el diseño de la interfase del usuario y la experiencia del usuario. La experiencia del usuario para cualquiera de nuestras aplicaciones en digital, pues tiene que ver con un montón de cosas, con el entendimiento de los usuarios, de las audiencias, del producto, de la marca, cuál es su objetivo, cuál es su espíritu, cuáles son sus valores clave, cuáles van a ser mis funciones, qué es lo que estoy buscando, cómo se va a programar, cómo me voy a acercar a estos usuarios. Va a ser una campaña en redes, voy a tener una web app, voy a tener una web, una app, o voy a tener además una interacción en mi sitio de venta, en mi sitio de contacto, digamos, físico, y además que se ligue con interactividad a través de escaneo de códigos o por conectividad Bluetooth, etcétera. Todo eso que pensamos es la parte que sustenta cómo se va a ver. Y la traducción a estos símbolos, a estas metáforas, a estos diagramas, debe de ser cuidadosa y atendiendo a las necesidades tanto de mi marca, es decir, de mi estrategia, y también de mis usuarios. En este sentido, van a tomar parte la cuestión del diseño gráfico, del diseño de los visuales, la tipografía, la fotografía, el tipo de fotografía, encuadre, paleta de color, si nos decidimos a utilizar ilustración porque es pertinente para mi marca, si a lo mejor vamos a tener alguna suerte de modelados 3D para hacer renders, por ejemplo, en tiempo real, en fin. Todas estas posibilidades ya de darle forma como tal a la propuesta que tiene que ver con todo el espíritu de la marca, con todo, con mi producto y con mi estrategia. El diseño de información, en ese sentido, decíamos que tiene pues, raíces en diferentes disciplinas, entre ellas el diseño de interfase, con toda la cuestión de comunicación visual. Tiene que ver con la presentación de la información y aquí interviene no solo lo visual, sino qué canales voy a utilizar. También vamos a considerar obviamente el uso de tipografías, no solo por su significado y su forma, sino porque necesito tener consideraciones de compatibilidad con dispositivos, con plataformas. Y por último, pero no menos importante, también tiene que ver la psicología en general y la psicología educativa en cuanto a que estoy tratando de tener ciertas interacciones para que mi usuario aprenda lo que llamamos que sea una interfase intuitiva, que de alguna manera sea realmente intuitiva y sea mucho más sencilla de utilizar. Este sistema de diseño de información observa en general 3 universos. Es un sistema de interconexión que tiene que ver con la información como tal, que es lo que estoy buscando transmitir, cómo es el pensamiento humano y cuál va a ser el uso de esa información. Esta propuesta la hace Robert Horn y nos dice que la finalidad del diseño de información es una cuestión, una noción sistémica que va a hacer esta vinculación de los 3 elementos que acabamos de mencionar. Dicho de una forma resumida, el diseño de información se trata de encontrar la mejor forma
para comunicar información de manera eficiente y generar conocimiento. Ahí es a donde íbamos refiriéndonos al aprendizaje. Es decir, yo tengo que aprender, que quedarme con algo de esta experiencia para poder seguir con mi, ya sea mi navegación o con mi compra o con mi contacto con esta otra parte, este emisor del mensaje. Para esto podemos distinguir entonces 4 condiciones básicas. En primer lugar, necesito entender la información como tal. ¿Qué información necesito poner a disposición de mi público? ¿Es información visual? ¿Van a ser números? ¿Son estadísticas? ¿Son textos? ¿Es un glosario? ¿Es un listado? ¿Qué información es? Y necesito entenderla a profundidad, conocerla y saber de qué va cada uno de nuestros apartados. En segundo lugar, necesito tener muy clara la necesidad de mi usuario. ¿Para qué se acerca a mí? ¿Quién es? ¿Y en qué punto de encuentro lo voy a tener? Es decir, yo seguramente como parte de mi estrategia digital voy a tener diferentes salidas. Entonces necesito identificar, bueno, mi usuario que me busca por redes sociales, ¿qué necesita de mí? ¿Para qué va a usar la información? Mi usuario que descarga mi app, ¿qué es lo que necesita? ¿Para qué va a usar esa app? Y entendiendo entonces de verdad a gran profundidad estas 2 primeras partes, vamos a buscar también el apoyo en códigos existentes, el cómo lo voy a transmitir. No voy a imaginarme un código de lenguaje nuevo, no voy a inventarme todo, es decir, necesito irme a los lugares comunes, algunas iconografías, palabras, rutas que ya sean reconocibles por mi usuario, aun cuando lo que esté proponiendo sea algo totalmente innovador, o sea, algo que vaya a romper cómo se concibe cierto ramo, por ejemplo, de la industria hasta el momento. Aún así, necesito siempre tener un piecito en lo conocido. Si no, voy a crear demasiado ruido y no voy a tener éxito con mi campaña. Una vez que tengo entendido ese cómo voy a hacer esta comunicación, ya voy a poder establecer una especie de lenguaje común. Es decir, dónde, digo, en este sentido, con esta línea de pensamiento, dónde y cómo lo voy a transmitir. Porque aún teniendo el mismo mensaje o producto, voy a utilizar los canales de manera diferente. Estas condiciones las vamos a traducir ya a nuestros principios básicos para tenerlos como muy presentes y más claros. ¿Qué busco comunicar? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Y dónde se va a publicar? Esas son nuestras 4 preguntas guías básicas. Me necesito entonces informar sobre qué hace el usuario, qué le interesa, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones respecto a mi marca, respecto a lo que yo le ofrezco. ¿Qué hace respecto a mi producto y cómo va a ser la interacción, decíamos, con X o Y producto de mi estrategia? Necesito pensar entonces qué tipo de información le voy a poner a la mano. Si es mi campaña a través de redes, ¿qué información necesita? Si es a partir de la app o si es a través de mi servicio al cliente, ¿cuál es la información que necesita? Sabiendo eso, entonces voy a poder decidir si necesito establecer a lo mejor alguna herramienta que me permita, o bueno, que le permita hacer comparaciones, necesito establecer las jerarquías de la información y entonces sí ya sentarme a diseñar cómo va a visualizarse todo este producto. Es decir, la forma sigue a la función y no al revés. Tenemos diferentes salidas y diferentes productos para diferentes audiencias. Por eso es muy importante identificar a quién me voy a comunicar. Aquí tengo un ejemplo en el cual vemos diseño de información de un cartel científico, estos carteles que se exponen desde los institutos de investigación de diferentes institutos o universidades y que viajan alrededor del mundo, en el cual se presentan descubrimientos o validaciones de ciertos temas muy específicos, muy acotados, y tienen una estructura siempre así. Son 2 columnas donde tengo el nombre del instituto, los autores, mi abstract, de qué va el experimento, cuáles fueron las observaciones, resultados y por último, cuáles son mis conclusiones. Aquí lo que podemos ver es el resultado de un diseño de información donde había, al parecer, como cierta ansiedad por el espacio vacío. Y entonces a quien hizo este cartel pues, le pareció
importante llenar ese espacio, ¿no? Que no se vea blanco porque entonces se ve como menos diseñado. Y pusieron esta imagen de uno de los especímenes que estaban estudiando y la verdad es que acabamos por no poder ver bien la información, pero tampoco entender de qué es la imagen. O sea, no me está ayudando en absolutamente nada el haber forzado esta imagen de fondo. Se vuelve complejo de leer, literal, ¿no? Los textos son difíciles de leer, no puedo ver la imagen, entonces se vuelve muy confuso. No estoy conectando ni generando ninguna interacción y mucho menos conocimiento, ¿no? El lograr transmitir lo que busco a través de mi cartel científico. Esta es una propuesta con la que me tocó colaborar hace unos años, donde estamos utilizando exactamente la misma estructura. Se respetan todos los cánones del cartel científico, pero buscando privilegiar que la información sea clara y precisa. Incluso en la parte de la metodología, yo platicaba con la persona que me hace el encargo de este cartel. Decía, a ver, explícame, porque tenía que entender, ¿no? ¿De qué se trata tu experimento? ¿Qué buscaban? ¿Qué es lo que se busca transmitir? ¿Y cómo fue el método de esta investigación? Y de ahí la verdad es que nos dimos cuenta que no hacía falta tener una redacción eterna, sino que a través de imágenes muy concretas podíamos describir el método, porque era un proceso relativamente sencillo. Entonces nosotros utilizamos código de color y un flujo de información para ir presentando cómo fueron estos experimentos. Ahora sí, con estos ejemplos para empezar a abrir boca, vamos a empezar con las herramientas. Uno de los recursos que se vuelven, digamos, como un referente obligado más bien de los temas de diseño de información tiene que ver con la publicación de Richard Saul Berman, que en su libro de Angustia Informativa nos empieza a hablar de esta problemática que existe de sentir frustración ante toda la cantidad de información que tenemos. Y ojo, esto no es de nuestros días, realmente es algo que se escribió hace, bueno, al día de hoy tiene 20 años de haberse publicado en español. Entonces tenemos acceso a tanta información de manera tan inmediata que se vuelve abrumadora. Entonces es muy frustrante. Es decir, bueno, es que yo estoy buscando cierta solución, tengo una duda y quiero consultarla y es muy complicado porque además tenemos tanta oferta de información que prolifera además la de baja calidad. Ahorita en el afán de estar súper informados, por ejemplo, de noticias, que está pasando sobre determinado suceso, tenemos tanta información que empieza a haber se pierde lo importante. Entonces llega un punto en el que digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿Quién me está diciendo la verdad o lo que yo quiero saber? Estoy realmente confundido. Y entonces incluso llegamos a sentir un sentimiento de culpa, porque no estoy informado, estoy viendo tanto, pero no puedo procesarlo, no puedo asimilarlo, no puedo llevar esos datos al conocimiento, de manera que pues me siento culpable de no estar informado, ¿no? Y entramos como en ese loop de qué está pasando, o sea, todo lo tengo aquí, lo estoy viendo y no veo. Es lo que ahorita conocemos como el FOMO, el Fear of Missing Out, el tener esta ansiedad por quererlo conocer, por quererlo saber todo y aún así no podemos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar herramientas adecuadas para generar un impacto mucho más específico y bien dirigido con mis consumidores o mis audiencias? Este mismo libro lo que nos propone es como estas tres bases, ¿no? En primer lugar, necesito aprender a visualizar datos como tal, es decir, el primer nivel informativo son los datos. Posteriormente, comparar información, es decir, que yo tenga algún referente entre mis productos o que pueda ser muy claro quién soy yo respecto al resto del mercado y generar un conocimiento. Aquí puse una animación, ahí debería estar corriendo, sobre cómo es el diseño de información para el metro de París. Esa es cómo se vería en realidad y cómo se hace la traducción gráfica simplificada para que sea entendible. Si yo tengo este mapa en una app o si lo tengo en un folletito, o si lo traigo en una tarjeta tamaño 9 por 5 centímetros, la reducción, es decir, esto que estamos viendo ahorita, de todas estas líneas de metro se vuelve mucho más entendible. Puedo ver cuántas estaciones, puedo ver los transbordos, puedo ver los colores. Y si lo tuviera en la maraña, que realmente es en la proporción a escala real,
esa información no se vuelve tan fácil de asimilar. Aquí, por ejemplo, vemos la traducción de una información a una metáfora, es decir, no estoy viendo el mapa real, estoy viendo una traducción de manera que sea mucho más fácil de asimilar y que sea, por lo tanto, usable. Dentro de mis herramientas disponibles, una de las más importantes es partir del sentido común y de los usos convencionales. Es decir, hay cosas que dentro de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro hemisferio, son convenciones a las cuales ya estamos habituados, como la lectura. En nuestro lado del mundo leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Utilicemos esto a nuestro favor y entonces no seamos demasiado creativos al proponer una lectura que no es lógica, que no es intuitiva. Juguemos con el sentido común y los lugares comunes. Para esto nos sirve seguir estos 4 puntos, que sería cuidar el orden de las cosas, el orden de lectura, el orden en el que aparecen, la presentación, el tipo de información que va primero y que además sea evidente. Ahí es donde entra la jerarquía, que es lo que mi audiencia debe notar primero. Entonces, eso que no se pierda, que sea, puede ser un poco más grande, puede estar más centrado, puede ser en una tipografía particular que resalte del resto del cuerpo de mi comunicado. Necesito saber y diseñar el tipo de información, es decir, qué forma le voy a dar, van a ser gráficas, fotos, lo que decíamos, ¿no? Ilustraciones, modelados, etc. Y necesito tener coherencia en toda la composición de mi producto final, que en la actualidad se vuelve un negocio bastante complejo, no difícil, solo es complejo, porque yo no estoy diseñando la salida para una sola fuente. Es decir, cuando diseño, por ejemplo, mis apps, necesito que sean adaptables a los diferentes dispositivos y a las orientaciones de la pantalla. Lo mismo en páginas web. Mi usuario lo va a ver en una mini pantalla o la va a alargar. ¿Cómo se va a ir traduciendo esta, digamos, evolución de mis contenidos para que sea responsivo y que funcione? En el libro que comentábamos de Angustia Informativa, nos dice que existe esta guía que nos puede ayudar a darle sentido a nuestra información. Son unas siglas, LATCH, que sirven como location, es decir, ubicación, alphabet, que es orden alfabético, time, que tiene que ver con orden cronológico, category, que es pues, las categorías que puedan existir de lo que sea que yo esté proponiendo, y jerarquía, que la jerarquía tiene que ver con valores que yo considere útiles para disponer de mi información. Para verlo en un ejemplo, este mismo libro nos pone esta ilustración sobre razas de perro, por ejemplo. Entonces, del lado izquierdo yo tengo una sopa con diferentes perros, diferentes perfiles, tamaños, simplemente se ven perros. Aquí incluso no puedo ver los tamaños, no sé de dónde es cuál, no tengo ninguna información más que son perros. Y nos hacen la propuesta en ejemplo de diferentes, de estas maneras de ordenarlo. Entonces, yo puedo decidir hacerlo alfabéticamente y entonces me voy por los nombres de las razas y hago mi orden. Puede ser a partir de categorías como país de origen, o por colores, o por forma de la mandíbula. Y bueno, hago mi orden. Puede ser cronológicamente, por ejemplo, en el año en el que se reconoce la raza, o a lo mejor el año en el que nace como tal la raza, si tenemos tal información. Jerárquicamente puede ser por peso, puede ser por tamaño también, entonces desde los más chiquitos a los más grandotes, o desde los más ligeros hasta los más pesados. Y estos caminos como tan sencillos nos pueden ayudar a darle coherencia a lo mejor categorías de productos. O si lo que tengo son puros contenidos, bueno, ¿cómo voy a separar esos contenidos? A lo mejor alfabéticamente pues me parece lo más lógico, pero pues como soy una central de noticias, pues alfabético no me sirve. Necesito que haya un orden cronológico además que vaya de hoy hacia el pasado. Todo eso hay que considerar. Para el diseño de información, cuido entonces el orden y sentido de lo que estoy yo disponiendo para mis audiencias. Cuido la jerarquía a través de diferentes cosas que ahorita vamos a ver.
Voy a tener énfasis en cuál es el tipo de información que voy a ofrecer y cómo la voy a traducir, como lo que veíamos con el Metro de París. O sea, tengo un nudo de líneas y de calles y demás. ¿Cómo voy a traducirla a que sea legible? Y por último, la coherencia con mi marca, con mi estrategia, con con mis objetivos, con mis ideales y el estilo, ¿no? Que va desde paleta de color hasta elección del lenguaje que voy a utilizar. Para orden y jerarquía, que sería este primer apartado, necesito distinguir, pues, qué es lo más importante. ¿Qué es lo que tiene que aparecer primero o verse primero? ¿Cuál es el orden de lectura? Y lo que decíamos, utilizar lugares comunes, utilizar el sentido común. Para este momento voy a utilizar una herramienta. Perdón, perdí. Aquí está mi pantalla. Ok. Es esta. En pantalla les estoy poniendo un par de imágenes con una pregunta. ¿A qué se refieren estas imágenes? Entonces, ahorita van a entrar ustedes, por favor, a esta dirección. Puede ser en su propia computadora, dispositivo, teléfono, como puedan. Menti.com con el código que aparece aquí para que puedan ir participando. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que puedan hacer su aportación. ¿A qué se refieren estas imágenes? ¿Qué es lo que estoy viendo? Perdón, Dora, ¿nos pide afirmarnos o nada más el número de código que está adelantito? Solo el número de código. Menti.com y el código que aparece allá arriba. Listo. Ok. Tienen 5 espacios, pueden hacer únicamente un intento, 2, lo que les inspire que estamos viendo. ¿A qué se refieren esas imágenes? Vamos a esperar un momentito a ver si hay más participaciones, porque si no, todavía no se puede recuperar la información. A ver, ahí va. Ahí ya empezamos a ver la información. Estas son las respuestas que me han dado. Lo que vieron por ahí es camino, la vida tiene 2 opciones. Wow, eso está muy profundo. Vemos río, decidir, ruta, cierre, fin de un camino. Y por ahí alguien dijo hombre y mujer. Muy bien, vamos a regresar a nuestra presentación. Pero bueno, esta plataforma me gustó porque justo nos está arrojando datos ya en un código que nos da información. Aquí, sin saber mucho, podemos ver que la respuesta más recurrente aún dentro de este ejercicio tan breve y tan pequeño, pues fue camino. La mayoría de ustedes vieron la opción de camino.
Y bueno, esa imagen en realidad hace referencia a la señalética de los sanitarios. La regreso un momentito para que la vean, la analicen, lo piensen. Se refiere a baño de hombre y a baño de mujer. Entonces, pues piénsenlo, si estamos en una situación de, estamos en un bar, estamos pasándola bien y de repente pues tenemos que ir al baño y vamos corriendo entre la música, la luz, la oscuridad, la prisa de llegar y vemos esta señalética. No estamos en un momento precisamente como para meternos a profundidad, a reflexionar sobre, bueno, a qué se refirió el diseñador cuando decidió hacer esta propuesta. Déjenme corrijo aquí mi pantalla, perdón. Acá está. Listo, ¿no? Ahora sí, ahí se los dejo un momentito. Entonces, si yo estoy ante esa emergencia, pues, ¿cuál va a ser mi ruta? ¿Hacia dónde voy? Pues no nos alejemos de los lugares comunes. Está bien generar innovación, propuestas, ser creativo, pero hay que saber hasta qué punto puedo estirar realmente esta liga, ¿no? O más bien me quedo y a lo mejor rediseño estos iconos para que vayan de acuerdo a mi identidad, de mi marca, de mi lugar, de mi producto. En la cuestión de jerarquía hay que recordar que todo comunica. La jerarquía no es solo grande y chiquito, sino también qué colores utilizo, la tipografía que puedo utilizarla para resaltar o tener 3, 4 categorías diferentes. La composición, a lo mejor lo que quiero resaltar lo pongo centrado y con otra tipografía y lo demás está alineado a la izquierda. El orden en el que aparece también nos va a ayudar a reforzar la jerarquía. Y bueno, sí, el tamaño, que es uno de nuestros referentes. En cuanto, por ejemplo, la tipografía, hace falta tener una paleta tipográfica. Muchas veces nos podemos apoyar en los manuales de identidad de las marcas para saber qué podemos utilizar o cuáles son los tipos más cercanos. Entonces, necesito tener en cuenta, en particular, cuando estoy diseñando para web, pues que necesito fuentes que sean compatibles con plataformas digitales. Ya a lo mejor si tengo una salida a impresos, pues bueno, poder darme otros permisos, pero por lo pronto para digitales necesito saber cuáles son mis fuentes compatibles. Necesito que sean fuentes legibles, no me sirve que sean fuentes muy decoradas, muy góticas, porque van a entorpecer en realidad lo que yo quiero, que es transmitir y que mi usuario tenga la interacción que se desea con mi producto. Y por último, pues necesito, como hemos también ya dicho, que toda la cuestión visual sea coherente con la identidad. Posteriormente, también necesito tener, decíamos, claridad sobre el tipo de información. ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿Es información cuantitativa o cualitativa? En cualquiera de los dos casos, ¿cómo se va a presentar? ¿Va a ser una representación literal o voy a utilizar alguna metáfora visual? ¿Qué datos o acciones necesito? ¿Qué conceptos, qué metáforas, qué estrategias? O bien si voy a utilizar medios mixtos. Aquí la verdad es que les comparto, ahí está la liga si les interesa de este mapita, que dice How to Think Visually, utilizando las analogías visuales, a partir de las cuales comunicamos información sin ser literales. La verdad es que este mapa me parece bastante simple y sintético, por eso la vez que no me metía a retomarlo de ninguna otra forma, sino se los ofrezco de tal cual está en el sitio. Lo pueden encontrar en visualnews.com y lo buscan así, How to Think Visually. Entonces, si tengo datos duros, si son números, o si quiero ver tendencias, si necesito ver cuadrantes, si necesito, por ejemplo, un árbol de decisión, incluso para plantear mi propia estrategia, puedo ir haciendo mi camino, como lo hacemos con el Customer Journey. ¿Cuál va a ser cuando mi usuario abra mi app? ¿Qué es lo primero que ve? Y luego, ¿qué va a hacer? Necesito ir trazando esos caminos y aquí el pensamiento visual es de mucha utilidad. Tenemos también pues, representaciones sobre proporciones.
Si bien decíamos con el ejemplo del mapa del metro de París que no necesariamente guardaba una proporción con la realidad, sí necesito que guarde una coherencia entre a lo mejor la orientación. O habrá ocasiones en las que sí necesito que sea evidente la diferencia entre las dimensiones de mis productos, por ejemplo. Bueno, ahí ahora tenemos una parte de este mismo diagrama, ¿no? Puedo utilizar algunas metáforas o alegorías visuales, por ejemplo, generar una alegoría respecto a la evolución del ser humano o un proceso de alimentación o como si fuera un experimento, en fin, hay muchas de estas herramientas que ahorita incluso se usan como parte de planeación de estrategias, es decir, vamos a hacer nuestro recorrido por el bosque, ¿no? Y vamos a hacer como este elemento y qué es lo que vemos y entonces mi marca cómo reaccionaría ante un imponderable de esta naturaleza y hacemos así los escenarios a partir de estos referentes visuales. Algunas lecciones muy básicas, hay que cuidar, por ejemplo, los grupos y la estructura. ¿Cómo voy a agrupar qué información, qué va con qué y cuál va con cuál? Si los elementos pertenecen lógicamente juntos, deben permanecer físicamente juntos. O sea, dirección con dirección, productos con productos, costos con costos. Si voy a hablar de tallas, si voy a hablar en un menú de restaurante, por ejemplo, pues que estén bebidas con bebidas, aperitivos con aperitivos, en fin, siempre guardar esa estructura. Otro elemento básico, el orden de las categorías y los productos, también pensamos en el orden natural, por ejemplo, en el que suceden las cosas. Si voy a poner una lista que sea coherente en este orden, puedo utilizar algunos medios de separación, ya sea una línea en blanco, una línea punteada, algo que me ayude a leer, entender que esto ya se terminó y seguimos. En las instrucciones hay que tener cuidado, nos dice el centro de, ay, se me acaba de barrer el nombre, de interacción para el diseño, que hay que tener cuidado del síndrome de la receta del pastel, ¿no? En lo que dice de repente, agrega leche, harina, agrega la fruta y después incorpora lo demás. O sea, como que nos dan los detalles al revés. Y buscando cómo hacer un ejemplo de esto, me encuentro con el meme que les presento, ¿no? El chef me dijo, pela la mitad de las papas y ponlas a cocer, ¿no? Y fue pues una literalidad de esta receta. Entonces hay que cuidar si yo necesito dar un set de instrucciones que sean, en primer lugar, las mínimas, porque tendría que estar más concentrada en cómo estoy presentando mis acciones y mi información para no tener que dar instrucciones de cómo usar mis cosas, pero de ser necesario, pues explico, ¿no? Entras por aquí, aquí puedes buscar tus categorías, haces tu selección y terminas con tu compra de la manera más limpia y eficiente posible. La forma, apoyémonos de algunos elementos que nos ayuden, decíamos, a separar categorías, puede ser recuadros o separadores como tal. Perdón, hay que cuidar la selección y la jerarquía tipográfica. Se vale cambiar, se vale utilizar diferentes colores, pero usar demasiados de estos elementos pues, termina ensuciando el diseño y hace que sea mucho más difícil de leer. Otro, en el mismo sentido de la forma, otra herramienta a considerar es la alineación. Hay que pensar en qué tipo de pantalla, dispositivo y orden voy a estar presentando mi información. Decíamos, apoyémonos en lo que ya está entendido como algo cotidiano y algo habitual, como el orden de lectura. Entonces, si empiezo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pues cuidemos que nuestros elementos aparezcan ahí. Cuando mi ojo vaya de inmediato a esa parte de la pantalla, encuentre la información. ¿Se vale de pronto jugar un poquito y centrar algunos detalles para resaltar? Sí, al final esta alineación es bastante conservadora, pero es altamente eficiente y eso es lo importante. Las alineaciones, ya sea en el centro o a la derecha, nos pueden ayudar a levantar, a llamar la atención y no hay que abusar, pero sí funciona. Uso de múltiples columnas, por ejemplo, si yo tengo muchísima información, necesito utilizar guías y necesito cerrar mis espacios. La guía nos va a servir para poder atravesar el ancho de la columna. Seguramente han tenido esta situación en algún restaurante donde tienen un menú y tienen de un lado los platillos y del otro los precios y no pueden encontrar cuál es cuál porque es tan larga la línea
que nos perdemos, el ojo se pierde, no puede, digamos, viajar en el vacío así. Entonces, bueno, podemos poner una línea punteada, puedo no tener estas columnas tan separadas, en fin, ayudar a que el ojo pueda encontrarse. Este me parece un ejemplo de además una cantidad de información bastante densa, es decir, es un ejemplo bastante extremo, donde tengo muchísima información en columnas y con líneas, de manera que además el tamaño de letra que se utilizaban en estas secciones amarillas pues era mínimo. Entonces tenía que ser muy eficiente, pero bueno, pueden ver cómo se hace la separación de categorías o aquellos comercios, en este caso, que están pagando, que sean más notorios, pues los vemos claramente en negritas. Tengo una línea que me dice, este es el teléfono, esta es la ubicación, etc. Otro de los elementos que hay que considerar en la forma es el color, y si bien ahorita no vamos a hablar mucho sobre eso, pues tener en cuenta que tenemos algunas analogías básicas con las cuales podemos jugar, y muy importante es que tenemos que acordarnos que nuestra salida de lo que estamos sobre todo planteando en esta charla, pues es digital. Entonces hay colores que no van a funcionar. Y dentro de nuestros contrastes y analogías de teoría del color, pues por ejemplo el verde y el rojo, que son colores de contraste complementario que podrían servir en algunas aplicaciones, en pantalla no funcionan. Aquí podemos ver dos contrastes, uno que en principio está bien aplicado porque tenemos una diferencia lumínica clara, el texto es claro y evidente. Lo que pasa en la versión verde y roja es que al tener, digamos, la misma longitud de onda, empiezan a generar conflicto y parece que las formas vibran. Cuando vemos este tipo de contraste y sobre todo en pantallas, es decir, en colores luz, vibran y no puedo leer. Y vamos, este es un texto bastante grande. Entonces, bueno, este es un ejemplo de buen contraste y de mal contraste. Además de los requerimientos funcionales del color, de la forma, de la tipografía, necesito pensar también en los significados de la forma y también del color. Tenemos algunos estudios en psicología del color, que bueno, ahorita es un tema que de pronto está un poco en entredicho porque dicen que no existe tal cual la psicología del color. Sin embargo, sí hay relaciones que hacemos de manera cultural con los colores, ¿no? Sabemos que de repente lo rojo puede ser alerta, cuidado, pero también es amor. Lo verde es naturaleza y lo ecológico, pero también es dinero. En fin, hay asociaciones que hacemos a partir de la sociología con los colores y que las hacemos no solo por lo que podemos ver, digamos, de manera natural, sino que también porque lo estamos asociando ya con algunas marcas o algunos productos que se han establecido por el uso de ciertos colores. Ahora sí les voy a presentar algunos ejemplos de diseño de información en los cuales voy a tratar de destacar el tipo de herramienta que estamos viendo. En este que tenemos aquí podemos ver sobre todo jerarquía y color. Vemos las categorías. Bueno, en primer lugar, el texto más grande nos dice población. O sea, estamos hablando de poblaciones totales y no, de algunos tópicos. Entonces, mi siguiente categoría en cuanto a tamaño tiene que ver con las categorías de las cuales se está hablando en esta información, como la tasa de mortalidad, la tasa de fertilidad, la cantidad de refugiados, la escolaridad, en fin. Ya cuando voy identificando mis categorías, puedo ver la lista de los países y puedo ver que incluso están comunicados por un código de color. Entonces, cuando leo, por ejemplo, Angola, lo voy a encontrar en color rojo. Incluso, aún repitiendo los colores, en este caso, tanto India como Angola son color rojo, no sé, o sea, ya es mucho menos probable que yo me confunda si tengo dos colores, o sea, dos palabras en el mismo color, así toda mi lista fuera, por ejemplo, color negro, ¿no? Ahí sí me pierdo. Aquí puedo ir distinguiendo cada una de mis categorías y cada país, que además está en esta representación de tamaño. Por ejemplo, cuando vemos mortalidad, podemos ver cómo el tamaño de cada palabra va decreciendo, mientras que cuando vemos la categoría de edad, se mantiene más o menos en el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el rango de diferencia de edad, es decir, lo que
la esperanza de vida, no es esperanza de vida, es la edad promedio de cada uno de estos países, no varía tanto. Aquí va desde los 29 años hasta los 40, mientras que la tasa de mortalidad pues iba desde los 260 hasta pues ya números mucho más pequeños. En mi siguiente ejemplo, esta fue una representación que yo hice para ayudarme a distinguir cómo iba a ser mi planteamiento para mi investigación de maestría. Entonces, en este caso, yo quería revisar las tendencias en el diseño, no solo en la moda, sino en el diseño, a través de diferentes categorías y subcategorías. Y entonces esos son mis ejes que tengo del lado izquierdo. Tengo historia, cultura, tendencias, diseño y estilos, con otras subcategorías. Y en la parte horizontal voy a tener lo que es lógico encontrar en esta dirección, que es el tiempo. Entonces, aquí hago una visualización de de 100 años de tendencias y cómo se van correlacionando algunos hechos y personajes con sus productos de diseño. En este caso establezco un código de color para cada categoría. A ver, voy a ver si ya se puede conectar bien esto. Ahí estamos. ¿No? Entonces tengo códigos de colores para cada categoría. Tengo además líneas que comunican ciertos hechos con, les decía, a veces algunos productos o películas o personajes. Tengo unas etiquetas que tienen otro color, es decir, tienen más color y están con tipografía blanca y que tenemos un símbolo en particular que me indican que en ese año en especial ocurrió un fenómeno en específico. Todo lo demás está basado en rangos, ¿no? Dice, a ver, esta tendencia o este producto es más o menos en estos años. Y toda esta información además la tengo codificada aquí abajo, ¿no? Tengo una especie de simbología en la cual me dice, ok, si tú te encuentras una línea así, quiere decir que es un rango. Si encuentras una línea con un punto en específico, quiere decir que en ese año sucedió. Si hay una etiqueta, si hay una línea punteada, por ejemplo, todos estos cruces que van de un elemento a otro. Tengo también en particular, como yo estaba hablando de moda, pero hay un producto que sí sobresale por su permanencia, que son los pantalones de mezclilla. Tienen un color en especial, que es justamente el color del denim. Y entonces todo lo referente a pantalones de mezclilla se encuentra en ese color. Y por último, un poco a manera de broma visual, pues estoy estableciendo una escala de años. Y es una broma porque estoy utilizando el símbolo de escalas arquitectónicas, pero en realidad sí guarda una correlación con lo que estoy viendo en mi mapa. Algo importante es que este mapa en primer lugar surgió para que yo pudiera explorar el tema. Es un mapa que me llevó, no sé si un año y medio en terminar, y la verdad es que tenía tanto trabajo que sí lo volví parte de mi investigación, es decir, para publicarse. Sin embargo, pues este tipo de información no es algo que puedes encontrar en un librito y que sea útil. De hecho, de nada me sirve. Entonces, este es un mapa que está pensado para leerse en monumental. Es una infografía que mide de menos 1 metro por 2 metros para que realmente pueda apreciarse. ¿Qué categorías tengo aquí? Entonces, hay una línea cronológica. Tengo categorías generales con código de color. Tengo subcategorías. Y tengo además una explicación, es decir, el establecer el código en común a través de una simbología y una escala. Otro ejemplo que seguramente de los cuales han visto en línea a manera de infografía o de meme, que nos dice, bueno, ¿cómo quieres tu diseño? ¿Rápido, barato, maravilloso o gratis? Y este es un diagrama de Venn en el cual la información nos lo está dando a partir de las dimensiones y de las intersecciones, que es lo más importante. En un mapa mucho más bello también, perdón, en una visualización más bella de diagrama de Venn, tenemos este que es de diseño de experiencia, en el cual vamos a tener ejes, o sea, aquí hablamos de 6 ejes que van a estar agrupados a partir de las categorías del análisis del negocio, del prototipado y del desarrollo de diseño visual.
¿no? Y esta además pues, no solo tiene una intersección entre cada una de las categorías, sino que podemos ver que hay diferentes niveles en los cuales se fueron intersectando y entonces me produce otro tipo de contenido, de conocimiento. Y ahí es donde se vuelve valiosa esta imagen. No es que lo haga verse más bonito o necesariamente más fácil, sino que me ayuda a ver, bueno, la parte de comunicación de mercado, ¿de qué lado está? Sabes que comunicación de mercado cae del lado de análisis del negocio, pero está de la mano de lo que se hace en diseño. La parte de front-end, por ejemplo, pues tiene que ver con el prototipado y con el diseño. Este es otro ejemplo de un currículum de un diseñador. Este ya es muy, muy viejito, pero me sigue pareciendo muy interesante. En vez de llegar con un currículum de 1 o 2 cuartillas en tipografía, con un formato ya dado, esta persona decide presentar su vida y no solo la parte profesional, sino la académica y un poco de lo personal a partir de infografías. Al final lo que buscaba pues es tener esta exposición también de cómo, de sus talentos, de sus skills. Entonces tenemos en primer lugar la cronología de cuándo estudió y dónde ha trabajado, separada en ese orden, ¿no? En la parte de arriba tenemos el hemisferio del empleo y abajo de la academia, que es importante notar que, bueno, no solo ha estudiado, sino, o sea, no solo fue su carrera, sino que además continúa con algunos cursos y especializaciones. En la parte inferior izquierda tenemos su intake y output diario, es decir, lo que ingresa a su sistema y lo que él saca de su sistema. Por ejemplo, su ingesta de café es el color rojo y nos dice que pues, sobre todo en la mañana y hacia media tarde está consumiendo café. Por otra parte, nos dice que su humor es bastante malo en las mañanas y muy bueno hacia las noches. Y por último, pues nos pone sus destrezas primarias a partir de pues, lo que hace, tanto la cuestión de escribir, buscar, editar, que es la que tiene desde su punto de vista más débil, está representada en un menor porcentaje, que es la F, y por la parte de la fotografía y la edición fotográfica, que es la A, pues es la que abarca casi la mitad de su set de destrezas. Esta infografía, este diseño de información es bastante claro, es limpio y proporciona la información que se necesita de manera rápida y eficiente. Tenemos otro ejemplo que es bastante atractivo. Sin embargo, aquí tenemos otra vez un problema de esto, cómo se lee. Esto no hay manera de que yo vea, porque cada una de las rayitas que tiene es información, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar publicado y cómo se va a leer? O sea, un recorrido así no está tan sencillo. A lo mejor está pensado para que sea parte de una animación y entonces ya hacemos el recorrido y después lo vemos en global porque pues, lo que necesitamos es que nos transmita una información mucho más global. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en la primera parte de 1987 al 2000 se encuentra relativamente menos actividad que es lo que sucedió en el 2006 al 2010. O sea, sí nos da información y ya si quiero profundizar, pues necesariamente necesito hacer un zoom in. Otro ejemplo que me gusta mucho es esta línea de tiempo sobre la vida de Frida Kahlo, la cual pues tiene imágenes de su vida, tiene fechas, tiene información, pero además sí busca guardar cierto orden de lectura. Pues por la misma lectura del objeto visual, es decir, la composición de la imagen, no va de arriba hacia abajo, pero sí va por lo menos de izquierda a derecha. Entonces lleva un continuo de información en el cual puedo ir transitando por su vida, por sus obras, por sus episodios con Diego, etcétera, etcétera. Acá les voy a presentar un proyecto que se llama Proyecto Minerva. Este proyecto fue desarrollado por el Politécnico de Milano. Fue un proyecto de posgrado en el cual se busca la visualización de datos del trabajo de Kant.
Es decir, echaron mano de estrategias de visualización y de, análisis de información y de reconocimiento de texto, a partir del cual se leyeron todos los textos de Kant y se revisó de alguna forma la densidad de ciertos términos. O sea, hicieron esto. O sea, incluso para explicarlo hicieron sus esquemáticos. Tenemos la información y se va sacando cuáles son los nombres o palabras o conceptos recurrentes. De ahí se van hilando, se van ubicando en cierta cronología. Y fue un trabajo muy profundo, muy denso, que dio pie a unos diseños de información por demás hermosos. Esto que vemos ahí, ese círculo, y no sé si alcancen a ver como unos pelitos alrededor del círculo, todos esos son palabras. Y podemos ver cómo están relacionadas en ciertos términos, es decir, hacia dónde está lo más denso y cómo hay ciertas otras palabras que no se conectan tanto. Aquí vemos también ya concentrados de palabras, o sea, de nuevo, cada uno de esos círculos tiene conceptos y podemos ver cómo se vuelven más concisos y más, más concretos en ciertos términos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, como dentro de esos conceptos, pues incluso habían otros conceptos, subcategorías. Aquí otro tipo de entrecruzamientos. Lo cierto es que parecen de estos cuadros hechos con hilos y con clavitos. Pero bueno, todo esto es información. Otro tipo de resultado que deriva de la misma información son estas gráficas de vapor, así se le llama a esta forma, donde entonces puedo ver, el concepto de cuerpo fue mucho más utilizado en 1747 y se mantuvo por ahí, ¿no? Vemos cómo sube y cómo baja de importancia en la obra. Tengo la palabra el concepto de sentidos, el de Dios, el de la Biblia, sentimientos, etcétera, etcétera. La parte de arriba podemos ver como un extracto y abajo vemos más prolongado todo este camino de conceptos. Un acercamiento hacia esos streamline, tenemos conceptos, cómo va cambiando de lugar en cuanto a su uso. A ver, perdón, en la anterior. A ver. Es que hice una pequeña animación. Según yo es esta. Vamos a darle un momentito. Que va a ir haciendo el recorrido a lo largo de la infografía porque es enorme. No, parece que no está la animación, pero bueno. Esta es la infografía completa. Es inmensa. Tenemos esos círculos que veíamos con hilitos, son los que vemos arriba. Todo el streamline es la línea de tiempo que vemos abajo. Y como al final, pues este es un proyecto de investigación y que sí cubrió con cierto rigor tanto para la investigación como para la propuesta de los datos, pues tenemos todo el cuerpo de citas y aparato crítico en la parte inferior izquierda. Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante, muy extenso y que si tienen oportunidad, pues asómense a visitarlo. Me parece que es muy inspirador, ¿no? Aspirar a esta calidad de transición de datos. La verdad es que es muy difícil de transmitir a partir de esta pantalla, transmitir y retransmitir. Entonces sí los invito a que lo busquen como proyecto Minerva. Aquí estaba la animación, justo. Pensé que era la anterior. Y bueno, es todo lo que ya les había comentado. Desde quién participó hasta todo el aparato crítico de esta investigación. Seguimos con otros ejemplos. Hasta ahora habíamos visto como puros ejemplos de ilustración digital. Aquí podemos ver el uso de estas tipo de gráfica de pie, pero a través de la intervención fotográfica, donde podemos también ver en proporción
cierta información. O sea, no hace falta ahorita que nos clavemos en la información, simplemente pues, resulta evidente cómo tengo diferentes categorías y además lo acompañan con el porcentaje y la descripción. Acá tengo otros que posiblemente habrán visto estos o similares en sus redes sociales. Tengo, por ejemplo, diseño de planes nutricionales a partir de la visualidad. Entonces tengo, por ejemplo, cantidad de calorías en Pop-Tarts o cómo se debería de estar distribuyendo mi plato respecto a verduras, proteínas y carbohidratos de manera visual. En fin, tengo muchas maneras de leerlo. Del lado derecho me parece que este fue proyecto de IKEA, es la anatomía de un helado, que viene desde los componentes del topping, después viene lo que forma como tal el helado, la leche, el huevo y el azúcar. Tengo las mezclas que vienen en los sabores y tengo además el sustrato, es decir, puede ser en un cono, en un vaso, en una root beer o en un pie. Acá tengo otra representación del tema de los perros. Aquí está ubicado por las categorías de las razas, es decir, si son si son los terriers o si son los que se dedican a la cacería o si son pastores o si son de este deporte, en fin. Es otra manera de distribuir la información. Este mapita me gusta mucho, es súper sencillo y hace la pregunta de ¿cuáles son las fechas de nacimiento más comunes? Y entonces, a ver si tienen oportunidad de ubicarse, vean dónde está su fecha de nacimiento. Tenemos de enero a diciembre y del 1 al 31. ¿No? Y entonces, pues nos va dando una idea de dónde está la mayor cantidad de nacimientos. Como se darán cuenta, lo más oscuro, es decir, los nacimientos más comunes son en septiembre y los menos comunes son en enero. Entonces, bueno, esa es información quizá interesante. Pero lo que me causa siempre como mucha gracia es pensar, bueno, pero ¿por qué todo el mundo nació en septiembre, no? ¿Por qué hay tanta densidad de nacimientos? Hagan sus cuentas y échenle 9 meses atrás. ¿En qué época estábamos? 9 meses atrás, pues estábamos saliendo es invierno y es Navidad, ¿no? Es con el frío que uno busca el calor humano y entonces, pues ahí el repunte en la tasa de natalidad. Seguimos con otro ejemplo. Esta primera vista de pronto nos recuerda a los círculos de las Olimpiadas, al símbolo de las Olimpiadas. Sí tiene que ver, pero no es de las Olimpiadas. Esta infografía es muy linda porque es sumamente económica en sus recursos. Nos dice todo lo que necesitamos saber y qué es lo que está transmitiendo es el número de billonarios de acuerdo a los continentes. Entonces nos vamos al lugar común de los colores que se le ha atribuido a cada uno de los continentes, ¿no? Como Oceanía, Asia, América, África, etcétera, etcétera. Y donde encontramos el mayor número de billonarios. Otro ejemplo que a mí de repente estas representaciones del espacio me parecen fascinantes porque pues ubicamos que vivimos en cierta inmensidad de este universo, pero nos cuesta mucho trabajo ubicar realmente cuán pequeños somos en respecto a todo este sistema. Entonces, de repente comparar, por ejemplo, el tamaño de los planetas, ¿no? Siendo el planeta Tierra del tamaño de un jitomate o tomate cherry, mientras que Júpiter es el tamaño de una sandía. O sea, sí pone en perspectiva realmente pues toda esta noción de quiénes somos en el universo y la relación que guardamos con esa inmensidad. Aquí tenemos otro análisis visual que nos habla de líneas de trama de diferentes películas. Es decir, analiza a partir de ciertos personajes, hace digamos, como que destila, cruza y nos dice, a ver, la mayoría, en este caso, tiene que ver con temas de muerte, que es la sección negra que vemos del lado derecho. Tenemos otra categoría que sobresale, que es amor. Es decir, dentro de este listado puedo tener en una categoría que a lo mejor fue país o fue década,
qué es lo que más estuvo produciendo. Y pues ahora sí, a manera de cierre ya de esta charla, voy a recapitular un poquito, ¿no? Respecto a la información para medios digitales, necesito tener mucha claridad en a quién voy dirigido, cuál va a ser el medio, cuál es el mensaje, si estoy produciendo para qué nivel de entendimiento, por ejemplo, con la tecnología. No es lo mismo diseñarle a chavitos, no es lo mismo pensar en plataformas para TikTokers que para personas a lo mejor mayores de 50 años que son bastante activos en las comunidades en línea, pero que tienen otro uso, que a veces echamos un poco de menos, pues decimos, es que ellos ya no les interesa y no le entienden. No, no es que no le entiendan, es que ellos ya han aprendido tanta tecnología que dicen, es que esto ya es otra vuelta más, ¿no? Entonces, considerar que tienen otro tipo de requisitos. Tengo que pensar, aquí viene el mensaje sobre, por ejemplo, el diseño de una app, ¿no? Desde que la abro, cómo va a ser mi carga, cómo me registro, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo que yo tengo que hacer para mi planteamiento de estrategia. Porque, ojo, nunca diseñamos un producto aislado de toda su globalidad. Es decir, mi app, ¿qué función cumple dentro de mi marca? A lo mejor ni siquiera es para vender, a lo mejor es una app que le va a proporcionar contenidos útiles y que lo haga sentirse más vinculado con mi marca y que entonces sí consuma mi producto. A lo mejor voy a hacer un foro para que entre mis mismos usuarios se conozcan y tengan una red de apoyo para tal o cual padecimiento. ¿Cuál es el camino que sigue dentro de mi estrategia? ¿Cuál va a ser la importancia de cada uno de mis elementos? O sea, si tengo mi app para este público, tengo mi estrategia de tutoriales en YouTube o incluso cuál va a ser la interacción que va a tener mi usuario cuando las cosas salen mal, cuando se va a quejar, cuando tiene un problema con el producto, ¿qué va a pasar cuando escriba el chatbot de Facebook o que lo ligamos al chatbot de WhatsApp, por ejemplo? Ya que tengo entendido qué es lo que va a estar pasando, cómo se va a ver, qué estilo va a seguir, recordar que tenemos un montón de herramientas para hacer que esto sea lo más intuitivo posible y que aún así podemos educar el tránsito de nuestra audiencia, de nuestro usuario. Cierro recordando lo que para mí van a ser las dos lecciones más importantes, que son tanto las condiciones como los puntos de diseño de información. En primer lugar, las condiciones. ¿Qué voy a comunicar? Necesito entender a profundidad la información. ¿De qué se trata? Y en varios niveles, para poder entonces traducirla yo en los medios y canales correctos. Identificar la necesidad de mi usuario para cada una de mis plataformas. ¿Qué es lo que busca hacer en A, B o C? ¿Quién es mi usuario y para qué? Necesito apoyarme en los códigos existentes. No inventemos el hilo negro. Vamos a apoyarnos en los códigos, en los lugares comunes y sí casarnos con nuestro concepto de marca, pero en donde vale, que es en que entiendan la esencia y no en generar de pronto estos recursos visuales que francamente no nos van a aportar mucho. Entonces, ¿cómo va a ser mi traducción de datos? ¿En qué códigos? Y por último, pues sí establecer un lenguaje común dentro de mi interacción con el usuario. Es decir, ¿en qué canal lo voy a hacer? Por ejemplo, cuando hablamos de likes, sabemos que estamos hablando de ciertos canales. Cuando hablamos de recomendaciones, de estrellas, de suscripciones, en fin, son diferentes canales porque son diferentes funciones. Y ahora sí, por último, les decía para recordarlo, las lecciones más importantes de diseño de informaciones, cuidar el orden y el sentido en los que yo presento mi información. Perdón. Tener en cuenta la jerarquía, tanto de mi información como de mis recursos, tamaño, color, tipografía, composición. Reconocer el tipo de información que voy a presentar, ya sea datos, listas, conceptos, metáforas, ilustraciones, animaciones, recorridos, lo que haga falta.
y siempre tener coherencia con el estilo y con mi esencia. Que sea coherente la información con lo que quiero transmitir y que sea coherente con toda la identidad, que no solo es mi logo, sino con cómo me estoy comunicando. Es decir, en mi frente de ventas, si yo estoy vendiendo algún producto altamente comercial que compra la gente en el súper, que esa experiencia de compra también esté relacionada con cómo va a ser mi experiencia de medios. Y ahora sí, les agradezco mucho por su tiempo, su atención y les dejo mi contacto. Maestra Dora, muchísimas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Creo que quedó todo más que claro, maestra. Muchísimas Todo, gracias. Esperemos que todo sí. muy Y si no, bien. ya tienen ahí la referencia y cualquier cosa, con mucho gusto los puedo apoyar. Sí, seguro. También pues les recuerdo a los asistentes, a todas las participantes que están aquí con nosotras y nosotros, que pueden volver a revisar la charla en nuestro canal de YouTube, en la universidad. Y pues bueno, también con toda confianza acercarse a la maestra Dora, que seguramente pues vaya, las puede y los puede apoyar, ¿no? Pues sin más, entonces si ya no hay dudas, si ya no hay comentarios, pues agradecerte nuevamente, mandarte un gran abrazo, agradecerle a Christopher por el apoyo aquí en el soporte en la universidad, y pues nos vemos muy pronto todas y todas. Estén pendientes, mañana tenemos charla a las 5 con el maestro Gustavo Santana sobre Customer Journey. Ojalá que puedan estar presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.